No salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Que su conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepan cómo deben responder a cada persona. Aquí comienza Edificándonos en Gracia. Hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos en el día de hoy a su programa Edificándonos en Gracia. Le doy la más cordial bienvenida a mi querido pastor que siempre está junto a mí en este maravilloso tiempo de compartir la palabra del Señor. Pastor Iván, ¿cómo está? Un abrazo, querido hermano Juan, y a cada uno de los auditores de Radio Armonía. Estamos contentos, como siempre decimos, es un privilegio poder acercarse a la palabra, poder meditar, reflexionar y poder ser enseñado por el Señor. Por eso se llama Edificándonos en Gracia, porque cada uno somos edificados. Esa es la idea central que tenemos como programa. Así que esperamos que ustedes también puedan estar siendo edificados, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y siendo transformados en el proceso, porque no solo es información, sino que tiene el objetivo de transformarnos conforme a la imagen de Cristo. No es que toda la información, todo solamente se recibe y queda acá, sino que tiene que bajar y estar en el corazón y producir este cambio maravilloso. Así es. Que solo lo produce la palabra del Amén. Señor. Pastor, ¿le parece si oramos antes de comenzar? Perfecto. Nuestro buen Dios y Padre, te damos gracias, muchas gracias por este maravilloso tiempo que nos das, que nos regalas, Señor, este privilegio de poder servirte primeramente a ti, Señor, de poder buscar traer la gloria de vida a tu nombre. Te damos gracias porque podemos usar estos medios, Señor, estos micrófonos, estas cámaras, Señor, y poder ser de edificación para muchos, Señor, y primeramente nosotros mediante solamente tu palabra, la que es expuesta. Ayúdanos, Señor, a lo que hablemos, Señor, sea sujeto a tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros, y que, como decimos y repetimos muchas veces, que podamos ser edificados en gracia. En tu gracia, Señor, lo pedimos a través de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Jesús anuncia su muerte, quedamos en la semana pasada, en el capítulo anterior, pastor, y habíamos Así visto desde Juan 11, y quisiéramos retomar... Juan 12. Perdón, y quisiéramos retomar un poquito del versículo 27. ¿Le parece si doy lectura? Por favor. ¿Leo hasta el 41 o leo, pastor, le parece, hasta el 36 para dar un contexto más corto mientras? Hasta el 36, ¿sí? Perfecto. Está bien. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley, y que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz.
Estamos entrando a la parte central, lo que ocupa la mayor parte del Evangelio de Juan, prácticamente casi la mitad. El capítulo 12 en adelante, como contextualizamos la vez anterior, tiene que ver con el tiempo preciso para el cual el Señor había venido a esta tierra, porque vino a buscar y salvar lo que se había perdido, pero para venir a buscar y salvar lo que se había perdido era necesario que muriera como sustituto en el lugar de los pecadores y cancelara la deuda impagable que cada uno de nosotros por causa de nuestro pecado teníamos con el Dios del cielo. De tal forma que llegamos a ese momento, a esa instancia especial, y por eso, como hemos dicho anteriormente, se repite el concepto ha llegado la hora en varias Ujú. ocasiones en el texto, incluso en el contexto anterior también y posterior, como es el caso del capítulo 13. Y hasta el capítulo 17 aparece también nuevamente esa misma frase. Ahora, hay una cosa que nosotros no nos detuvimos en la semana anterior. Hay varias cosas, son al menos 4 o 5, podríamos decir, y que quisiéramos contextualizar en esta oportunidad. Lo primero es el estado de ánimo del Señor Jesucristo. El estado de ánimo del Señor Jesucristo que nos enseña algo mucho más Mm. profundo de lo que el texto propiamente tal lo dice. Es decir, hay una implicancia mayor cuando vemos esta situación, ahora está turbada mi alma, y luego la comparamos con la situación del estado de ánimo del Señor Jesucristo cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Mm. Es una situación muy similar. De hecho, allá en el caso del relato del huerto de Getsemaní, se añaden otras descripciones de la condición emocional en que se encontraba que muestran lo que implicaba estar turbada, que su alma estuviese turbada. En el original la palabra turbada allí significa ah, agitación interior. Está turbada mi alma, estoy agitado interiormente. Es una forma expresiva de decir que había una Ujú. lucha interna en la persona del Señor Jesucristo. Recordemos una cosa, que doctrinalmente el Señor Jesucristo es Dios, siempre ha sido Dios, nunca dejó de ser Dios, pero siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, Sí. dice Filipenses capítulo 2. Y en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el Señor sigue siendo Dios, pero eh, adicionó una naturaleza humana. Vino y tomó una naturaleza humana en todos los sentidos posibles. ¿Cómo podemos verla? Por ejemplo, lloró cuando María, quiero decir, estaba a sus pies acongojada por la muerte de su hermano. Recordemos que dice que él sintió profundamente aquello e incluso lloró en consolación también, en un sentido de identificación con el sufrimiento de ella. Lo podemos ver que él también tuvo sed y fue donde la mujer samaritana y le dijo, dame de beber, al pozo, ¿recuerdan? Lo podemos ver también en su debilidad y fragilidad como ser humano en la cruz, inclusive con todo el castigo y lo que implicó para él. Y lo vemos aquí que también tenía una lucha interna de su propia alma por causa de que había llegado la hora. Ahora, lo que necesitamos descifrar en un sentido es qué es lo que turbaba su alma, Mm. por qué estaba turbada su alma y qué es lo que eso significa. Evidentemente había una agonía profunda en el corazón del Señor en su lucha interna. No podemos quizás formarnos una idea muy pequeña, dijo alguien de eso, pero el grito, ahora está turbada mi alma, la solemne pregunta, ¿qué diré? La oración llena de dolor, Padre, sálvame de esta hora, la humilde Mm. confesión, por esto he venido a esta hora, la petición del Espíritu resignado, Padre, glorifica tu nombre. ¿Por qué estas palabras tan especiales que nosotros las leemos y las aprendemos, Mm. inclusive podemos aprenderlas de memoria cuando memorizamos versículos bíblicos, pero tiene una implicancia muy grande, muy extraordinaria? ¿Por qué la agonía? Y aquí lo más probable que igual como en el huerto de Getsemaní, aquí había una anticipación de Getsemaní. En ese momento el Señor Jesucristo está siendo consciente, no es que no lo haya sabido antes, Mm. sino de la cercanía del momento donde cargaría con los pecados de todos aquellos por los cuales él vino a morir. Es decir, de poder presentarse delante del Dios todopoderoso de su Padre, solo,
el lugar de un pecador es como si fuera un pecador, no siendo él pecador, siendo justo y santo, no obstante, debía colocarse en ese lugar. Y eso es lo que normalmente la conocemos, ¿cierto?, al morir en lugar de los demás, como la doctrina de la sustitución, pero en términos legales es la doctrina de la imputación. Es decir, los pecados nuestros eran imputados, eran puestos sobre el Señor Jesucristo. Eso era lo que lo llevó a esa lucha interna, a esa situación dolorosa que estaba produciéndose allí, y que obviamente no era porque el Señor pensaba en los sufrimientos que iba a experimentar cuando estuviera en la cruz desde el punto de vista emocional, porque todos lo abandonaron y lo traicionó uno de sus cercanos, ¿recuerdan? Desde el punto de vista físico, que iba a ser evidentemente algo terrible, una tortura extraordinaria, sino principalmente era una lucha interna, una lucha espiritual que él tenía. La agonía era debido a eso, al hecho de saber que ya llegaba el momento en que los pecados nuestros iban a ser puestos sobre él, iban a ser imputados a él para que él nos imputara su justicia a cambio por medio de su obra en la cruz. Por lo tanto, tiene una importancia capital esto que nosotros tenemos en la primera parte, y es donde en la agonía del Señor Jesucristo, el estado de su alma mostraba que llegaba al punto cúlmine de la razón por la cual había venido a esta tierra. Llevando todo nuestro pecado, recordemos, no había pecado en él. Así es. Imputó, llevaba lo nuestro sobre sí. Muchas veces lo tomamos como sí, llevó, fue cargado y nada. Pero era nuestro lugar. Tomó nuestro lugar, nosotros deberíamos estar pagando eso. Y era, como bien dijo usted, el santo, el justo, el Hijo de Dios, el que estaba allí. Era Dios hecho hombre, de tal forma que el Dios hombre está mostrando su maravillosa condescendencia para con los hombres. Eso es algo que impresiona, no deja de asombrar. Y de hecho, hermanos, el momento en que esto nos deje de asombrar, hay un problema espiritual profundo en nuestro corazón. Porque no podemos pasar así como así, diciendo, sí, bueno, él murió por nuestros pecados, hay una obra de redención allí, Claro. Él derramó su sangre, Él perdonó nuestros pecados, sino que es increíble la condescendencia del Dios del cielo, del creador de todas las cosas, del que es que usa las nubes como sus carros, ¿cierto? Dice el Salmo 104 y muchas otras expresiones que aparecen en la Biblia que muestran su majestad, su gloria, su magnificencia. Y sin embargo viene a esta tierra y en ese momento, cuando está llegando la hora del plan predeterminado por Dios, Él se angustia en su corazón. Padre, sálvame de esta hora. Más para esto ha llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Qué maravilloso cómo podemos ver y la respuesta inmediata también que tiene cuando viene esta voz del cielo. Que lo confunden, ¿cierto? Algunos lo pensaban que había sido un trueno. Sí. Algo fuerte. O que un ángel había hablado. Y esto es precisamente lo segundo que podemos puntualizar. Lo segundo es esa voz del cielo. En el fondo es el milagro, porque es un milagro, ¿cierto? Que el Dios del cielo hablara en ese momento en términos públicos de la forma en que lo hizo. Pero es interesante porque hay 3 ocasiones en la vida del Señor Jesucristo que esto ocurrió. Y las 3 ocasiones eran puntos de inflexión en el ministerio del Señor Jesucristo. Y el primero, recuerdan, fue en el bautismo. ¿Qué es lo que fue el bautismo? El bautismo fue el inicio de su ministerio terrenal. Después del bautismo, el Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado por el diablo y finalmente vencer allí, y luego comienza a enseñar y a predicar el Evangelio del Reino por todo lugar, haciendo obras extraordinarias de bondad y misericordia hacia las personas, de compasión por la condición de sus vidas.
muestra su poder y su autoridad en lo natural, en la naturaleza. Recuerden que tiene el poder para acallar las olas y para decirle al viento que cae, y el viento inmediatamente se detiene en medio de la tempestad. Tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre los demonios, para hacer callar a los demonios y mandarle que salgan de las personas. Tiene poder sobre la muerte inclusive. El caso de Lázaro, ¿cierto? Es un hecho claro. Tiene poder sobre las enfermedades. Tiene poder absoluto sobre todas las cosas y autoridad absoluta sobre todas las cosas. Y entonces, ¿dónde comienza todo ese proceso? Con el bautismo. ¿Y qué pasa en el bautismo? Viene una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, el cual me complace. El cual me complace plenamente. Pero allí el Señor está dando testimonio, el Padre está dando testimonio del Hijo, de que Él es su Hijo, y es su Hijo amado, y es su Hijo que lo complace. De tal manera que esto es parte esencial del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio no es buscar complacer a Dios para ser recibido como Hijo de Dios, porque el Hijo ya hizo esa tarea. El Hijo es el único que complace plenamente al Padre. Por lo tanto, cuando la gente piensa que por algún tipo de obra, algún tipo de esfuerzo, algún tipo de bondad inherente en nosotros podemos llegar a ser aceptados por el Padre, está completamente equivocado. Señor, mira lo que hice. Claro, porque es el Hijo el que complació perfectamente al Padre. Es el Hijo el que hizo la voluntad de su Padre, porque la ley de su Padre estaba en su corazón, y el hacer la voluntad de Él era su delicia, era su satisfacción, dice proféticamente en el Salmo 40. De tal manera que aquí tenemos al Señor Jesucristo siendo otra vez con la voz que viene del cielo. En el caso de la primera parte, la primera ocasión, que fue en el bautismo, estaba abriendo la puerta digamos, como inicio, como comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. La segunda vez fue en el monte de la Transfiguración. Más o menos, ¿en qué tiempo se dio eso? Alrededor de 6 meses antes de que el Señor Jesucristo llegara a la cruz. Y esos 6 meses hubo un cambio, una especie de bisagra, donde hubo un cambio en cuanto a la forma de expresión del ministerio del Señor Jesucristo, porque ya su ministerio no iba a ser tan público para todas las multitudes, sino que se iba a centrar principalmente, aunque no exclusivamente, pero principalmente en sus discípulos, en sus apóstoles, en quienes Él llamó y estableció como apóstoles. Por lo tanto, este es un punto de inflexión también en el ministerio del Señor, porque estaba yendo hacia Jerusalén. De hecho, Lucas lo relaciona muy bien, porque en todo el proceso, cuando ocurre esto, Lucas empieza a hablar sobre el descenso del Señor Jesucristo, geográficamente hablando, desde Galilea a Jerusalén, hasta que llega y vuelve con la entrada triunfal a Jerusalén y comienza ya la última semana del Señor aquí en la tierra. Eso en términos cronológicos, pero marca un cambio también. Y otra vez, la voz del cielo, cuando estaba Jacobo, Juan y Pedro en el monte de la Transfiguración, que decía: este es mi Hijo amado, pero ahora hay un pequeño cambio, a Él oíd, escúchenlo a Él. Porque el ministerio del Señor de ahí en adelante iba a ser esencialmente de enseñanza, capacitación y preparación para sus discípulos. La tercera vez es esta que tenemos aquí en nuestro texto. La voz del cielo que habló. ¿Y en qué momento? En el momento donde estaba angustiada el alma del Señor. ¿Ve que hay una conexión allí? En el momento donde estaba llegando la hora, en el momento donde había una anticipación de esta doctrina de la imputación, que el Señor iba a llevar sobre él el pecado de todos nosotros. En el momento de angustia y de agonía, de lucha espiritual del Señor Jesucristo, allí se manifestó esa voz del cielo donde el Padre decía: este es mi Hijo. Este es mi Hijo. Él es el que viene a morir en la cruz por ustedes. Esta hora especial en la que ha llegado es precisamente para poder darle salvación al hombre y glorificar su nombre, porque a través de la redención se glorifica el nombre del Padre y el Padre glorifica el nombre del Hijo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Claro, en el momento de la resurrección, ¿cierto? Lo iba a glorificar, y en la ascensión iba a glorificar nuevamente a su Hijo. Eso es lo segundo que podemos allí
puntualizar y que tiene que ver obviamente con la esencia del Evangelio, por eso estamos hablando de eso. Y es muy significativo porque ahí vemos al Señor en toda su humanidad, pero al mismo tiempo en toda su divinidad, Ujú. porque Sí. Dios se glorifica a sí mismo. De tal manera que cuando el Hijo es glorificado, obviamente es una evidencia de que Él es precisamente el Hijo de Dios. Y la respuesta, como bien dijo usted, inmediata: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino la voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es la aceptación del Padre y el gozo del Padre en la gloria de su Hijo, el gozo del Hijo en la gloria de su Padre. Así es. Y después continúa con lo que la multitud, cierto, que estaba allí, habían oído esta voz, decían que había sido un trueno, otros el ángel que había hablado. Y la respuesta de Jesús: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el Claro. juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Y es increíble porque ¿cómo será echado fuera? A través de la obra del Señor Pero Jesucristo. Jesucristo. Cuando Satanás pensaba que estaba ganando una batalla, por decirlo, la batalla más Ujú. importante, en realidad la Claro, estaba perdiendo. Iba a morder al Señor en el talón para hablar del protoevangelio de Génesis 3:15, y claro. el Señor le iba a aplastar la cabeza, le iba a quitar toda autoridad, como dice posteriormente Hebreos capítulo 2, versículo 14. De tal forma que el Señor está mostrando allí, se está mostrando al Señor Jesucristo como hombre 100%, como Dios 100%, y en su función esencial, que venía para llevar los pecados nuestros, para morir en nuestro lugar, pero al mismo tiempo a través de eso iba Él a ser glorificado, y el, eh, el enemigo, Satanás, iba a ser también condenado a través de aquella obra perfecta del Señor. Y hay una La gen- tercera, hay sí, una tercera cosa ahí, ¿cierto? Versículo 32. Y yo, si fuere fuere levantado en la tierra, levantado. a todos atraeré a mí mismo. Ujú. Qué precioso, qué manera más gráfica de poder presentar su obra de redención. En lo que está diciendo allí el Señor Jesucristo, está estableciendo, es una profecía. Es una profecía. ¿Por qué decimos que es una profecía? Porque Él está diciendo lo que va a ocurrir con esa Ujú. cruz. Es decir, lo que iba a hacer posteriormente, ese símbolo que era de vergüenza, de humillación, de dolor en ese momento, y cómo iba a ser transformado en un símbolo de victoria. Y lo coloca, podríamos casi imaginarnos como un imán, ¿cierto? Sí, Un imán. ¿Qué es lo que hace? Atrae atrae. todo lo metálico hacia él. El Señor iba a ser como un imán, pero espiritual. Al ser levantado en esa cruz, iba a atraer a todos hacia él. Obviamente esta palabra a todos no significa universalidad, sino a todo aquel que se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, pero lo iba a traer así. Una de las cosas que uno entiende como un predicador de la palabra, como una persona que enseña la Biblia, es que todo se trata de Él y no de nosotros. Y entonces no estamos aquí para atraer a la gente hacia nosotros, Ujú. sino para que la gente sea atraída hacia Jesucristo. Que es Él el que atrae a las personas, porque Él es el que murió por ellos, porque Él es el que derramó su sangre para la salvación, porque Él llevó los pecados de nosotros, de tal manera que Él es el que nos atrae hacia sí. Sí, hacia allá apuntamos. Nosotros todo lo que hacemos apuntamos a Cristo, a que lo vean a Él. Exactamente. Que Él, él es el importante. Nosotros somos nada más que un medio que se utiliza, algo, Es un medio. una vasija. Pero Sí. nosotros siempre queremos apuntar a Cristo, a que lo puedan ver a Él. Y donde especialmente, como dice Pablo, yo no me propuse saber entre vosotros nada más Cosa que alguna. a Cristo y a Y a este. este crucifica. Exactamente, levantado. Por eso es que Sí. la profecía, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ujú. El Señor Jesucristo era consciente de que eso, del tipo de muerte con la cual él iba a morir, y que era la crucifixión, propia del tiempo de los romanos, para los delincuentes, para aquellos que habían transgredido la ley. Incluso para los judíos era un absurdo, una ridiculez también, porque no podían ellos aceptar
un Mesías que fuese crucificado, porque eso, según la ley, era una persona que había sido maldecida por Dios, despreciada por Dios y desechada por Dios, porque eso es lo que decía la ley. Maldito de todo aquel que es colgado en un madero, como Pablo después lo dice claramente en el libro de Gálatas. Por lo tanto, aquí hay una profecía que se cumplió, que se cumple y se seguirá cumpliendo. Es una profecía que permanentemente se está cumpliendo. Cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio y de pronto una persona llega a la convicción de su pecado por la obra del Espíritu y llega a creer en Cristo, allí se está cumpliendo la profecía. ¿Quién lo atrajo a esa persona? Todos nuestros programas eclesiásticos, todas nuestras formas que usamos para atraer a la gente. No, es el Señor. Es el Señor. Por eso la centralidad de Cristo en la iglesia es lo que hace, es lo que permite que hagamos evangelismo todo el tiempo. Todo el tiempo estamos evangelizando cuando decimos, mira a Cristo, cree en Cristo, sigue a Cristo, busca a Cristo, ama a Cristo, sirve a Cristo, glorifica a Cristo, porque allí está la esencia del Evangelio. El Evangelio no es meramente un mensaje, es un mensaje porque es una buena nueva, pero el contenido esencial del Evangelio es Cristo, y es Cristo crucificado. Aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis la luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Ahí está, eso es lo último. Esto es lo último que puntualizamos. Aquí hay un llamado también. Hay un llamado. Y es notorio, porque el Señor utiliza, y Juan es el que registra más ocasiones en que el Señor utiliza estas metáforas que él comenzó a expresar en su prólogo. ¿Recuerdan? En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que la luz de la vida está en él. Esa forma expresiva también y metafórica nos llama la atención respecto a lo que Juan, al registrar las palabras del Señor Jesucristo, lo que él estaba haciendo después de mostrar todas estas 3 o 4 situaciones que hemos mencionado, ya sintetizándolas. El versículo 35 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Obviamente se estaba refiriendo a él. Andad entre tanto que tenéis luz, es decir, aprovecha la ocasión porque la luz está frente a ti, la luz de la vida, la luz de la salvación, la luz de la redención, para que no os sorprendan las tinieblas, porque llegará un momento donde ya no estará la posibilidad de arrepentimiento, como nosotros decimos, entre tanto que oigas mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, mejor dicho, como dice la Biblia, ¿cierto? Sí. Y nosotros repetimos este texto hebreo que es del Antiguo Testamento. Para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Dígame, ¿eso no lo vemos todos los días? Justamente le voy a decir eso. Es el pan de cada día. Como lo vemos, como vemos a la gente, ¿cierto? Y a todos. Andando en tinieblas, no se sabe dónde va. No se sabe dónde va. El Señor lo expresó de otra manera cuando vio las multitudes y dice, y dijo, están desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Desamparo, dispersión, es una persona dispersa, también usamos el término hoy día, ¿cierto? Sí. Es una persona que no sabe a dónde va, que está en un lado, está en otro y que no apunta a ningún objetivo claro. No tiene claridad ni siquiera de reflexión, de pensamiento. Y eso lo vemos en el día de hoy. Hay una irracionalidad rampante en la sociedad, donde las personas dicen cosas irracionales, incomprensibles para la lógica humana, y sin embargo son motivo de discusiones, son motivo de debates en la misma televisión o en los medios masivos de comunicación. El hombre está en esa situación, viviendo bajo esa premisa equivocada, no sabe a dónde va. Y eso es lo que pasa cuando se desecha la luz. Es obvio
¿Qué pasa cuando estamos en la oscuridad? Andamos de partida, andamos muy, muy despacito tratando de con nuestras manos o nuestros pies tantear dónde estamos pisando. Hay una inseguridad absoluta y eso pasa cuando se desecha la luz del Evangelio del Señor Jesucristo. Entre tanto, entonces, ¿cierto? Podemos ver esto. Mientras tengan esta luz, creed entonces de esta luz, para que Ese es el seáis llamamiento directo. sean hijos de esta luz. Creer en mí. Claro, Entre tanto esté yo, ¿cierto? sí. Crean en mí, en lo que les estoy diciendo, las palabras que estoy hablando, para que sean hijos. Así es. Hace un tiempo atrás una hermana me dijo, pastor, estoy triste, estoy muy triste porque hay una persona que yo conocía, que era de mi contexto en mi trabajo, y yo la veía prácticamente todos los días, que hace poco tiempo la noticia salió, tuvo un accidente y falleció. Y dice, estoy muy triste porque yo nunca le hablé de Cristo. Yo nunca le hablé de Cristo. Y eso me produjo una angustia en mi corazón. Yo soy responsable, yo sabía que tenía que hablar. Pero esto me enseñó. Y ahora no voy a perder mi tiempo y aunque me rechacen categóricamente, voy a hablarle a todos los que están a mi alrededor de Cristo. Y es interesante cómo empezó a hacer eso precisamente, hablarle a todo de Cristo, porque entre tanto que escuchen el Evangelio, todavía pueden salir de las tinieblas espirituales. Mientras ellos no escuchen la palabra, más tinieblas se van a ir acumulando alrededor de esa persona y más dispersa, como dijimos, va a estar, no va a saber a dónde ir, no va a saber cuál es el propósito de su existencia, no va a saber por qué está aquí en la tierra, para qué vive en esta tierra, y solamente va a mirar las cosas inmanentes como el objetivo y la razón de su existencia, pero va a perder la posibilidad de poder estar con Cristo para siempre. Qué maravilloso cómo se refleja eso. Y las palabras que usó también. Porque lo podemos ver. ¿Acaso Cristo no fue rechazado? Mostrando esta luz, mostrándose a sí mismo, que creyeran en Él. Y muchas veces nosotros tenemos miedo de compartir el Evangelio por temor al rechazo. Sí. Que nos van a apartar, nos van a dejar fuera del grupo, porque nos van... Pero nosotros estamos llamados, si nosotros tenemos la luz de Cristo y somos llamados a hacer luz, es a compartir el Evangelio. No a caerles bien a todos. Nosotros estamos llamados a compartir a Cristo. Claro, no a granjearnos la buena voluntad de la gente. De hecho, el problema mayor es que están enemistados con Cristo. Entonces, si se enemistan con nosotros, no hay problema en eso. El problema mayor es que están enemistados con Cristo. Recuerden, eso es lo que dice la Biblia. Dice que somos enemigos de Cristo hasta que Él nos reconcilia a través de la obra de Cristo. Por lo tanto, este llamado que Él hace aquí es imperativo, y este es el llamado que nosotros siempre usamos los micrófonos para hacer también. Mira, si reconoces que estás en tinieblas, vamos a usar otra parte del Evangelio de Juan, cuando sanó al ciego de nacimiento, ¿cierto? Y después se encuentra con los fariseos y escribas y Él le dice, ustedes porque dicen que ven, no ven. ¿Qué es lo que era importante? El reconocimiento de que también estaban en las tinieblas del punto de vista espiritual y no tenían ojos para ver la verdad. Y eso es lo que pasa con el ser humano naturalmente. El pecado es una cubierta que le impide ver las cosas celestiales, ser sensible a las cosas que son del Espíritu de Dios, como dice Pablo a los Corintios en 1 Corintios 2:14. Y entonces, ¿qué necesitan? Necesitan que sean abiertos sus ojos. ¿Y cómo van a ser abiertos sus ojos? Cuando la palabra de Dios llegue a sus corazones, cuando sean quebrantados, cuando la luz alumbre, 2 Corintios 4:6, ¿cierto? Alumbre en sus corazones. Así es. Y más abajo, vamos a adelantar un poquito, cuando dice en el 40, cegó los ojos de ellos. Vamos a llegar ahí prontamente. Sí. 37. Claro.
Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, o sea, todos ellos viendo, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Esa es lo que tenemos para el otro programa. Nos va a Pero, quedar para el otro programa ya, pero pastor. es muy lindo la forma en que se relacionan. Contextualmente, el contexto es muy importante en la Biblia. Versículo 36, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, ese es el llamado. Así Crean es. en la luz para que seáis hijos de la luz, para que sean transformados en hijos de la luz. Y luego va a decir, pero a pesar de que había mostrado su deidad a través de los milagros extraordinarios, a pesar de que había mostrado que él era el Hijo de Dios a través de la voz del cielo, a pesar de que había mostrado todas las cartas credenciales, no obstante, no creyeron en él. Pero ¿no es eso lo que vemos todo el tiempo? Lo lógico y natural es que el hombre no crea en el Señor Jesucristo. Lo sobrenatural es que crea en Él. Y por eso es que cuando alguien cree en Él decimos, es un milagro. Es un milagro y es el milagro más grande que el hombre necesita. Más que el hecho de que el Señor nos sane de una enfermedad, que lo puede hacer cuando Él quiere y como Él quiere, pero también puede no hacerlo. Más allá de eso, lo más importante es que sane el corazón de esa persona para que esa persona pueda tener una relación con Él y al final de cuentas todos vamos a morir, ya sea de enfermedad o en un accidente o en la forma en que el Señor así lo establezca. Él es el dueño de nuestra vida. Pero lo más importante es esto. Debes creer en la luz, debes creer en Cristo para que seáis hijos de luz. Maravilloso llamado en este día, pastor, ya cerrando. Yo creo que nos vamos a quedar hasta este versículo y vamos a dejar los próximos para un capítulo siguiente, con todo lo que dice el profeta Isaías ahí y contando, ¿cierto? Los muchos que han creído o que no creen en él, aún viendo todo lo que él hacía, estando Jesús mismo con ellos, palpando, ¿cierto? Mm. Estos maravillosos milagros, viendo con todo lo que él hacía. Y aún así, esos corazones endurecidos no creían en él. Porque el hombre está en una condición de ceguera espiritual y solamente puede salir de aquello por la obra también del Espíritu Santo, que es el que resplandece de pronto en sus corazones y la persona dice, yo jamás había visto esto. Y es extraordinario. Primero ve su propio pecado y se compunge, por supuesto, y llora por eso, se arrepiente, pero luego levanta su cabeza y dice, bueno, pero Él pagó por mí. Esta multitud de pecados con la cual ofendí a Dios, estos fueron puestos en la cruz y Cristo los cargó para poder darme redención. Por eso todo el párrafo está relacionado un punto con el otro, como hemos visto hasta este momento. Pastor, ¿le parece si nos puede guiar en una oración y pedir al Señor que pueda abrir los ojos de aquellos que quizás están oyendo, pasaron por la sintonía o que simplemente están viendo este programa después en nuestras redes, ¿cierto? Tanto en Facebook como en YouTube, y que en todo momento puedan ser abiertos los ojos de ellos, de este entendimiento para que puedan creer, que les sea dada la fe para creer en este Jesús, en el cual nosotros tenemos ya en nuestro corazón. Amén. Oremos entonces. Padre, te damos a ti las gracias por revelarte a ti mismo, por revelarnos estas verdades preciosas, a Cristo, a tu Hijo amado, al único que, Señor, hizo tu voluntad perfecta, al único que vivió una vida perfecta y que vino a esta tierra a buscar y salvar lo que se había perdido. Padre, nosotros no tenemos la capacidad ni fuimos llamados a convencer, solamente tú puedes hacerlo. No fuimos llamados a abrir los ojos de las personas, solo a entregar este mensaje que tú usas para abrir los ojos de las personas, para que, Señor, puedan ver la luz delante de sus ojos y puedan abrazar esa luz que es Cristo. Puedan ir a tus pies, Señor, en arrepentimiento genuino, viendo que
Mientras anden en tinieblas, Señor, no saben a dónde van, como dice tu palabra. Pero cuando llegan a Cristo, entonces se aclara todo, el panorama es distinto. Empezamos a ver las cosas en una dimensión diferente. Dejamos de hacer tesoros en la tierra y comenzamos a hacer tesoros en el cielo. Comenzamos, Señor, a vivir para lo eterno, pensando en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque allí está Cristo sentado a la diestra tuya. Queremos rogar, Señor, que tú abras los ojos de muchos, Padre, que escuchan este programa, que escuchan otros programas también de esta radio. Aquellos, Señor, que también son expuestos, de pronto llegan a una iglesia, Señor, pasan a veces circunstancialmente a una de ellas, que al recibir este mensaje, tú abras sus ojos, Señor, para que vean a Cristo y puedan llegar a sus pies genuinamente en arrepentimiento, Padre, como tu palabra lo demanda. Entre tanto que el mensaje esté llegando, el mensaje de Cristo, Señor, puedan llegar a creer en ti y puedan llegar entonces a tener esa salvación tan grande y sean gozosos, Señor, en sus corazones y en sus almas porque sus pecados han sido perdonados. Yo te ruego por la salvación de muchos más, Señor. Yo te ruego porque tú sigas alcanzando con tu misericordia y compasión, derramando tu gracia en el corazón de cada persona que necesita a Cristo desesperadamente, porque esta es la realidad del ser humano. Padre, en un mundo de confusión, tú eres la única solución. Señor, yo te ruego que obres, Padre, en aquellos que están escuchando y aquellos que escucharán posteriormente, Señor, este programa, para que Cristo pueda venir a sus corazones y darles esa salvación tan grande que tanto requieren. Como nosotros, por tu gracia, Señor, hemos sido objeto de ese amor que nos dio el perdón de nuestros pecados. Gracias por este tiempo. En tus manos encomendamos, Señor, todo lo que tú harás con esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven a Cristo. Ven en arrepentimiento y fe. Amén. Ven a conocer esta maravillosa verdad que es Cristo Jesús. Pastor, gracias por acompañarnos una vez más en este programa y a todos nuestros hermanos también. Gracias por estar ahí siempre, fieles auditores de Armonía en el dial de su región y muchos también que nos están siguiendo por las redes. Recuerde que nos puede encontrar como Ministerio de Armonía y comparte estos videos. Compártelo ahí por Facebook o por YouTube con alguien, con un compañero de trabajo ahí. Pueda compartir, pueda anunciar junto a nosotros este maravilloso evangelio. Así que hasta aquí el programa de hoy. Gracias, pastor. Nos vemos, espero verle en un próximo capítulo. No me dejes solo. Y a todos nuestros hermanos nos despedimos hasta aquí, edificándonos en gracia. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. En Armonía hemos presentado Edificándonos en Gracia.